Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano te habla desde los estudios de GW5 aquí en Puerto Rico. Gracias a tu sintonía, gracias por darle like en las redes sociales y gracias por darle a la campanita en YouTube para que cada vez que tengamos un contenido nuevo, pues puedas tener acceso a él. En esta ocasión tenemos un gran amigo de hace muchos años, más de 20 años, que fuera del aire lo estábamos sacando. Ha sido uno de los, yo creo que uno de los exponentes más grandes que ha tenido el rock en español en Puerto Rico y en Latinoamérica. Es compositor, es editor. Hay una palabra aquí que interesantemente es fonógrafo, que ahorita vamos a hablar qué es eso. Que también lo estuve investigando. Y es una de las personas más creativas que yo he visto en décadas. ¿De quién estamos hablando? De nuestro amigo Ignacio Peña, que le damos la bienvenida acá a Hackeando la Mente. Bienvenido. Alegría estar aquí, gracias. Alegre de verte, Waldemar, hace tiempo no nos veíamos. Así es. Ignacio, esta entrevista quiero dividirla como en tres partes. Una, la parte del sueño de ser cantante, ¿verdad? Porque es un sueño y quiero ser y quiero que la gente me reconozca, que vayan a los conciertos. La otra quiero las lecciones que tú aprendiste como empresario, porque algunas veces la gente pierde de perspectiva que un cantautor como eres tú, eres dueño de ti, de tus canciones, de todo, que entra en un business, ¿verdad? Que es multinacional y hay una mafia detrás de todo eso. Y la tercera, obviamente, tu transición, ¿no? Cuando digo transición es como tu evolución con tus documentales que vamos a hablar, así que más o menos por ahí nos vamos a llevar. Cuando lanzas tu primer disco, estabas apasionado por la música, estabas ilusionado, te lanzan o sea, tu disquera se va contigo hasta abajo, como decimos en Puerto Rico, tienes un éxito increíble. ¿Qué fue lo que sucedió? Oh, pasaron muchas cosas, yo creo, y depende de a quién le preguntes. Pero cuando un artista, para que un artista funcione, hay como dos o tres eh, pilares importantes que tienen que ir corriendo juntos. Okay. El management, la disquera, la promoción y pues cuando El Mundo al Revés salió, yo tenía un buen management y al principio la disquera cuando nos firmó nos dio un deal espectacular. Hicimos el disco que lo hicimos con todo el lujo del mundo. O sea, grandes productores. Sí, esa parte de con la disquera al principio, en el documental del Mundo al Revés, que ya está en YouTube, el que era el manager mío en ese momento, Filo Rodríguez, explica que pues cuando Universal nos firma Carlos Sánchez, que era el head de la disquera. Seguro. Pero en el proceso de hacer el disco, a él lo sacaron. Y entonces, pues Ignacio Peña, el artista, se queda sin un representante poderoso en una voz. Disquera. Sí. Y cuando pasa eso en una disquera, pues es un problema porque tú necesitas a alguien allá adentro que pelee por ti, porque la disquera tiene 20 artistas y ellos tienen sus prioridades. Da la casualidad, yo no sabía en ese momento que ellos acá también habían firmado a Juanes. Y en ese momento que te habían firmado. Ellos tienen a Juanes y Ignacio Peña. Y ellos atrasaron mi disco 8 meses para tirarlo el mismo día que tiraron el disco de Juanes. Wow. O sea, que mi primer disco salió el mismo día que salió el disco de Juanes. El disco de Juanes lo había producido Gustavo Santaolalla, que venía ya con un poder en el negocio de la música porque había producido unas cuantas cosas. Y cuando yo me quedo sin representante dentro de la disquera, pues la disquera se vuelca por todo, en toda la producción hacia el disco de Juanes. Y El Mundo al Revés, pues se queda huérfano, es la palabra que usa Phil en el documental. Lo vi. Entonces, pues ese fue el primer problema y el más fundamental porque pues todos los otros, si eso hubiera estado, a lo mejor todos los otros hubiera podido ser arreglable. Pero esa fue la primera lección dura que aprendimos en ese momento, yo diría. En ese momento caes no tienes el vaqueo de la disquera, pero continúas teniendo... Sí, no, mi manager hizo lo que él podía, mi seguro. manager en ese momento es el promotor todavía más importante de Latinoamérica, él hace Rock in Rio, es un tipo importante, eso él podía acomodarme en shows importantes Seguro. en otros países y por eso le pudimos abrir Oasis y le pudimos abrir a
a Roger Waters, Eric Clapton y todas esas cosas que hicimos. Pero obviamente eso se hacía siempre con la promesa de la disquera de que iban a poner empeño en el país, cosa de que cuando yo me trepara en el escenario grande... Ya la gente te conocía. Entonces, pero cuando ellos no hacen la parte de ellos y ya buqueas el show, llegas allí, abres el show y no sabe nadie quién tú eres, pues eso es como amplificar muchos problemas porque me empezó a crear problemas con la prensa, con el público, donde sale este tipo que nadie conoce. Seguro. Y entonces pues empieza una relación con el público y con la prensa torcida porque pues entras en guerra con ellos, empiezan las guerras internacionales, lo que yo llamo las guerras internacionales, porque este tipo que es de otro sitio está aquí, cuando íbamos a Venezuela. Entonces pues, y tú estás caught in the middle of it, tú no tienes... mucho que tú tocas con tu disco, que tienes tu sueño, que has trabajado y de momento llegas a un montón de luchas que eres el menos que las entiende porque tú eres el que acabas de llegar. Todo el mundo que está alrededor de ti ya tiene experiencia, tu manager, de todo el mundo. Y pues fue un poco difícil navegar esas aguas ahí y entender lo que estaba pasando. Me tomó un poco de tiempo entender qué estaba fallando, en dónde estaba fallando. ¿Y cómo funcionaba el negocio? Porque parte de lo que la gente no entiende es que la música es un negocio. Es un negocio. O sea, a ti te puede apasionar, tú puedes ser un excelente cantautor, pero si no entiendes el negocio y cómo funciona... Seguro. Y es un negocio que en ese momento que yo entré, en el 2000, es cuando empezó Napster por ahí. Y ahí fue cuando empezó la revolución completa. O sea, yo fui de los últimos artistas, a lo mejor el último, que Universal firmó a un contrato de 2 años, como hacían antes, de que el negocio cambiara. Sí. Que la parte digital hubiese entrado. O sea, estaba empezando a entrar ahí, el reggaetón estaba empezando a subir al mainstream, o sea, que todo estaba cambiando. Y el negocio cambió todo ese tiempo, o sea, desde que yo entré fue que empezó a cambiar y yo he estado tratando de ride the wave del cambio, ¿no? De cómo todo ha cambiado. Entonces, pues siempre estás pendiente, tienes que estar pendiente hacia dónde va la cosa. Tienes que estar, por lo menos yo trato de predecirlo unos cuantos años antes. Las tendencias. Sí, para tratar de estar ahí cuando la bola caiga allá abajo. O sea, ha sido un tiempo de muchos retos en el negocio de la música y eso es una de las grandes razones probablemente por la cual me di cuenta que tenía que meterme un poquito más en la parte visual y en la parte de los videos y pensar en mí más que como un músico, como lo que ahora llaman un storyteller, un cuentista, y que la música es parte de los conceptos y las historias que tú estás dando de contar. De hecho, gracias a la música es que la gente se mueve emocionalmente a las películas, que algunas veces lo perdemos de perspectiva, que puedes tener la escena brutal y no tienes la música adecuada, no te va a afectar. O sea, trátelo, apáguenle el audio a su película favorita y pierde por lo menos 50% de... Totalmente. O sea, hacer videos es un trabajo musical. La parte auditiva es súper importante en un video y tú tienes que diseñarla y pensar, o sea, ellos van juntos, porque en realidad los dos obedecen lo que yo llamo los principios universales de la comunicación, por eso es común, porque lo tenemos en común, que es básicamente mejor explicado como el cuento, lo que ahora llaman the story, que es una fórmula matemática. El cuento es una fórmula matemática, por eso lo llamamos un cuento. Por eso yo te cuento un cuento como te cuento números. Y esa fórmula matemática está anclada en nuestra percepción del tiempo y el espacio. Y por eso un cuento tiene que cuadrar, como cuadran las cajas registradoras. Por eso un cuento en inglés es más matemático. En cuento dice, your story doesn't add up. Your story has to add up. En inglés un cuento le llaman an account, como un accountant. So el cuento... yo me tuve que poner a estudiar eso cuando me pasaron esas cosas. Esto es toda mi vida. Es básicamente una fórmula matemática de cómo acumular información, cómo presentar información. ¿Cuándo entras en este camino? O sea, de explorar eso, de adentrarte, de utilizar la ciencia, como bien estás diciendo, ¿verdad? O sea, no los cuentos de camino, sino cuál es la ciencia, o sea, cómo voy a contar esto. Sí. ¿Fue después de la frustración del primer disco? Yo te diría que esa exploración empezó cuando tenía 14 años, cuando empecé a escribir canciones, porque en esencia escribir canciones están manejando también los elementos del tiempo y espacio, pero en el mundo sónico.
Okay. O sea, que hacer una melodía responde a los mismos principios del cuento, pero en sonido. Porque el cuento básicamente tiene 3 estados energéticos. Tiene la tensión, la suspensión y la resolución, que es lo que llaman el acto 1, el acto 2 y el acto 3. Y en la música pues tenemos unos intervalos que son los más tensos, hay una jerarquía de intervalos tensos y hay una jerarquía de acordes tensos, entonces pues hay unas suspensiones, lo que llamamos, y hay unas resoluciones, por eso hay cadencias, porque caen en la resolución. Entonces, pues ya de chiquito a los 14, cuando empecé a escribir canciones, técnicamente me senté a pensarlo profundamente, me di cuenta que esas eran las fuerzas que manejaba, que yo estaba manejando como compositor. Y con el tiempo, y yo creo que particularmente fue después del Mundo al Revés, después del Mundo al Revés, una de las lecciones duras que aprendí fue la fragilidad de la información y de la verdad. Como a mí me tenía que importar la verdad más que mis ideas y mis opiniones, porque la verdad es bien frágil, es bien fácil tergiversarla, es bien fácil no presentarla completa, es bien fácil, o sea, hay que tener un corazón que está tratando de ser honesto para poder decir la verdad, porque yo te puedo decir, yo no tengo ni que mentirte para hacerte percibir una media verdad. Esa fragilidad me di cuenta cuando pasó lo que pasó con el Mundo al Revés, y cuando me di cuenta cómo la gente me percibía a través de los periódicos y de las cosas, y como yo me percibía, me di cuenta que había una diferencia bien grande. Abismal. Sí, entonces cuando te pasa a ti contigo mismo, uno sospecha esas cosas, ¿no? La gente, pero cuando te pasa contigo mismo, pues es un poquito más duro. Entonces, nos pasaron cosas como, yo fui a tocar a Venezuela y le abrimos un show a Roger Waters, y al otro día en el periódico, en la primera plana, al lado de Roger Waters, había una foto de Ignacio Peña y un reportaje que se decía, un fiasco llamado Ignacio Peña. Entonces eso lo estaba en el periódico. Y esto fue el día después del concierto. De concierto de Roger Waters, por ejemplo. Que, by the way, antes del concierto, habías llegado con tu banda, te habían quitado el pasaporte, no te dejaron Eso entrar, tuviste que regresar a Puerto Rico, y de Puerto Rico entonces regresaron otra vez, y de ahí fue entonces que como si nada hubiese pasado. Sí, eso está en el documental de Normal, y sí, eso fue un episodio extraño ahí, pero, o sea, te das cuenta que la percepción de la gente y la cosa como es de verdad, no puedes take it for granted, y que es más fácil, por la naturaleza de cómo somos, es más fácil percibir las cosas como no son. Por eso es que está la cosa esa clásica de que hay una cadena de 15 y uno le empieza a decir algo, y cuando termina y al abajo, final es nada de lo que pensaron. Entonces eso se convierte en una cosa bien real. Entonces, pues, yo que estoy en las comunicaciones, pues eso fue una preocupación muy grande para mí. Primero porque dije, yo no puedo permitir, o sea, yo quiero tener control de mi narrativa, de mi historia. Y en aquel momento pues nadie lo veía tanto así, pero yo sabía que el video era el futuro de la cosa. Entonces, pues ahí me empecé a meter en el video, para meterte en el video tienes que meterte en el libretismo, tienes que libretear, tienes que meterte profundamente en todo lo que llamamos los canales del cuento, ¿no? Audio, diseño gráfico, el libretismo, las palabras, exacto. Todo, porque todo está junto, las palabras que usas, todo eso va junto. So, creo que ese shock de ver cómo el público me percibía, a diferencia de cómo yo pensaba que yo era, fue lo que me hizo despertarme y decir, yo tengo que tener control de mi historia. Yo no voy a permitir que esta gente cuenten mi historia. Yo tengo que hacerlo yo. ¿Eso fue en un momento o fueron varios momentos que te llevaron a ese punto? O sea, o fueron situaciones particulares. Son varias cosas, porque ese tipo de realizaciones tú las vas teniendo poco a poco, y todavía las estoy teniendo, todavía estoy aprendiendo sobre eso. Para mí ese es es como el punto de la vida. Para mí el punto de la vida es organizar información. Eso es lo que nos da placer. La gente, yo creo que no se da cuenta de
de que el cerebro es una máquina de procesar información y necesita información todo el tiempo. Y cuando no tenemos esa información, pues eso que llamamos está aburrido. Y cuando te aburre, ¿qué es lo primero que haces? Buscas algo que procesar, buscas un libro, quieres ver un paisaje, o sea, La gente que se va a las redes sociales. a las redes sociales, seguro, porque hay un montón de historias. La mayoría a lo mejor no las que sería bueno meternos, porque la historia es como todo. Hay historias benignas, historias malignas, historias con mucha información buena. Otras hay con historias tragedia, con mucha guasa. con embuste. Sí, entonces pues hay que aprender a medir las historias que uno se mete, ¿no? Porque es como la comida. Y la gente, y a veces la gente, yo creo que la gente lo ve como, pues eso yo lo hago para entretenerme. Como si eso no fuera, como si eso que te estás metiendo no fuera a sumar. O a tener un efecto. Es como decir, yo voy a comerme este mantecado, pero este no cuenta para mis calorías, porque todo lo que te metes. Seguro, de alguna forma u otra va a contar a afectarte. tu salud, sí, seguro. Entonces, esas cosas me di cuenta cuando yo era el sujeto y yo era el que me estaba dando cuenta que estaba siendo mal interpretado. Entonces, ahí fue que de verdad pues me metí en lo del cuento, entendí lo de la conexión de todo y me metí en ese camino de tratar, que me llevó a ese cambio que tú llamas de multimedia. Seguro. ¿Fue porque no querías manejar la parte del negocio de la música o fue porque dijiste, como tú dijiste, necesito agarrar la narrativa mía, ¿verdad? Y entonces complementarla? Fue de todo. En ese momento también me di cuenta que la música sola no iba a ser suficiente en el futuro, porque las comunicaciones humanas sabemos que son 80% visuales. Y en la música, pues pasan la música es un sitio bien particular para ver las falacias de uno, de pensamiento y de cómo uno percibe cosas, porque la música es el único arte que no tiene visual. Es el arte, por ende, es el arte más abstracto. Todos los otros artes tú los puedes ver, pero la música solamente la puedes escuchar. Y el lenguaje la música es un lenguaje que es bien abstracto para la mayoría. Hay una parte de la música que es bien fácil de entenderla, los ritmos, hay una parte que es bien visceral y es bien Seguro. fácil. Pero entenderla profundamente requiere meterse mucho más. Y pues me di cuenta que la percepción y como la gente juzga la música, te puedes ver muchos de los huecos de interpretación y del proceso de tomar decisiones. O sea, por ejemplo, un ejemplo moderno ahora, todo el mundo habla del reggaetón, por ejemplo, y dice lo malo que es esa música de reggaetón. Pero nadie nunca ha hablado, yo nunca he visto a nadie analizar la música. Ellos dicen eso por la letra del reggaetón. Que la letra, pues, seguro, pero la letra no es la música. O sea, si yo le... Eso es un componente de la música. Eso es un frosty. En Exacto. la música popular hay un frosty que es la letra. Pero, ¿y Beethoven? ¿Cómo miden a Beethoven, que no tiene letra? O sea, que si le apagamos la letra a la música de reggaetón, entonces es música buena. O sea, el problema de la música, buena o mala, es en la música, no en la letra. Y la mayoría de las personas están juzgando las letras, la vida del artista, si le cae bien el artista o no. O sea, pocas veces, normalmente cuando tú dices que me cae mal, o sea, no es un análisis musical. Y la misma forma que fallamos la música, de esa forma fallamos la mayoría de las cosas de la vida. ¿Eso es algo social? Sí, es un problema, yo te diría que es un problema, o sea que tú te acostumbras a ver prejuicios, porque tú ves cómo la gente son prejuiciados con las canciones y no saben juzgar una canción. Entonces, pues no te asombra los otros prejuicios, porque obviamente si no pueden entender algo como la música, pues ¿cómo vas a entender a un humano? O cómo lleva a hacer una música, pues no es simplemente que me levanté y déjame escribir aquí, y voy a donde Gaby aquí. Gaby, vamos a hacer ahí una pista. Hay unas fuerzas ahí físicas que son las que dominan eso, y las canciones más importantes todas obedecen los principios del cuento. Si yo te busco las 500 canciones más importantes de la humanidad, todas ellas son melódicamente altas, o sea,
y en la música la melodía es la historia principal. Y no importa el género, ellas obedecen unos principios universales de movimiento. Matemáticos, como estabas diciendo Sí, ahorita. se pueden reducir a la matemática o aumentar a la matemática, como a mí me gusta pensarlo, pero sí, hay unos movimientos que son recurrentes en el merengue, en la salsa, en el rap, en el rock, que son recurrentes y es lo que hace que un pedazo de música sea atractivo para nosotros. Entras en el mundo de la multimedia porque entendías, ¿verdad?, que pues la música no te iba a sustentar, ¿verdad? Era parte, no, no era parte, y lo que pasa también es que yo naturalmente soy una persona de concept albums. A mí me gusta the bigger story. Yo no hago canciones simplemente que son canciones sueltas así, siempre había como un arco de historia en cada disco. Y me di cuenta que tenía que bregar con la parte del video. También pasó que hicimos el video de la primera canción mía, 65% de agua, el primer sencillo, y yo odiaba el video. ¿En serio? ¿No te gustó? Sí. La disquera está enamorado de tú, no me gusta. Nos dieron un chavo y lo hicimos en Toronto y en un hotel chévere y toda la cosa, pero no transmitía lo que yo quería transmitir, no. O sea, creo que temáticamente fue un error, estéticamente fue un error. Y eso creo que tampoco me ayudó mucho. O sea, por ejemplo, yo hubiera establecido que yo era un cantautor con una guitarra y una banda en ese primer video. En vez de ponerme a hacer un love story o whatever. Pues, cosas así. Porque ese era tu primer video. Primer o sea, era mi introducción al mundo de la música. Y para mí lo más importante es que la gente supiera que yo era un rockero con una guitarra que escribía mis canciones y una banda. Seguro. Y eso yo creo que no lo vieron como hasta el tercer o cuarto video. Entonces, pues, son errores así que uno después se da cuenta, esto puede haber sido un poquito diferente. Entras en este mundo, empiezas a hacer audiovisuales. ¿Qué te hace diferente de lo que estaba ya ahí? ¿Verdad? Porque este músico, cantautor, ahora se está adentrando a este nuevo mundo. Un nuevo mundo que estaba cambiando, o sea, increíblemente rápido, ¿no? Cada 6 meses estaban cambiando los programas de edición. Ya tú tenías el concepto, ¿no? De contar una historia, ya tener la experiencia. Cuéntanos cómo fue. Ahí fue que empecé a desarrollar la experiencia para hacerlo con video. A mí pasaron lo de siempre, pasaron un montón de cosas que me di cuenta que me disgustaban, porque todos los disgustos son los que te empujan a crear algo. Si no estuvieras disgustado por algo, pues no tienes que romperlo y que recrearlo. Pero mi primer disgusto fue con el rock en español y con el negocio de la música. En general. Sí, cuando yo llegué ahí al mundo del rock en español, el rock en español desde el 88 había tomado un giro bien extraño, había dejado de ser rock y se había convertido en una amalgama de mezcolanzas de estilos de cada país. Okay. Y yo soy un rockero y el rock and roll se comporta diametralmente opuesto a como la mayoría de las músicas de nuestros países. El rock and roll tiene prioridades y cuenta historias diametralmente opuestas a la mayoría de nuestros países. El rock and roll pues lo conocemos como el clásico sex, drugs and rock and roll, pero el rock and roll también, y para mí más que esa parte, es la música del espacio, es la música de la ciencia, de la tecnología, de la historia, o sea, yo escuchaba Sting y tú escuchabas filosofía, y en la música de nosotros, somos mucho más monotemáticos, la música popular latina, y la cultura popular latina en general, no tiene bien poquito de ciencia, bien poquito de filosofía, todo es básicamente party y love, es como dos modos, tiene... y ¿vamos a joder o vamos a enamorarnos? No, justamente. Bueno, ellos usan otra palabra, pero eso está buena. Pero ya. Entonces, me di cuenta, empezó una serie de realizaciones que era más terrible, que era más difícil, que era, oh my God, pero es que no hay esto, pero no hay esto, ¿cómo van a entender esto? Seguro. Si no importa esto, no hay esto. Entonces, pues... O sea, que había unos lapsos ahí... culturales que eran bien profundos y yo sentía que nadie se estaba dando cuenta, que yo me podía dar cuenta porque yo venía de un bilingüismo y un biculturalismo como el puertorriqueño, y solamente ahí te puedes dar cuenta, porque es tan dado que no nos damos cuenta el nivel de infantilismo narrativo
que todas las cosas que nosotros disparamos up the charts en español tienen. Algo bien simplista. La gente en Puerto Rico, por ejemplo, en Puerto Rico, si un gobernador quiere llegar al pueblo, tiene que ir al show de una muñeca, de una marioneta, de chisme, si tú lo miras bien, el hecho de que nosotros veamos eso como normal y común y corriente es terrible y es básicamente una muestra trágica del infantilismo narrativo que tenemos en este país. O sea, imagínate que el presidente de otro país tuviera que ir a un show como la Comay para llegar a todo el pueblo y que lo veamos como normal y que tengamos discusiones sobre ella es buena o mala. Entonces toda esa conversación. Pero lo vimos este año. Lo vemos todo el tiempo. En Washington, cuando hubo unos mensajes subliminales y de momento llegaron las masas allí al Capitolio. Seguro, sí. O sea, es que lo hemos visto. O sea, pero no es una muñeca. No. Ok, eso, es una marioneta. Seguro. Eso es para niños chiquitos. Y nosotros no vemos problema con eso. Y esto es un problema. Que nosotros vemos eso súper normal y que conversemos acerca de si le debemos de darle importancia a esta muñeca o no. En el lado que usted esté, esa conversación es de nenes chiquitos. Y el hecho de que no veamos problema con que el gobernador de Puerto Rico tenga que ir a un show como de chisme para hablar con nosotros de una muñeca, es una tragedia cultural que pasa todo el tiempo y a nadie le importa. Entonces me empecé a dar cuenta de un montón de cosas así. Pasa con cosas más grandes, o sea, el programa más famoso en español es el programa de Don Francisco. El programa de Don Francisco es un programa donde todavía, hasta el otro día, estaban cantando los anuncios y tiran cosas como el Chacal. Si David Letterman se comportara así, nosotros nos reiríamos de él. Son programas de nenes chiquitos. O sea, no nos damos cuenta que estamos siendo infantilizados todo el tiempo. Y de hecho, era hasta sexista, porque utilizaban a la mujer como objeto. Si le aplicamos las reglas nuevas de ahora que estamos usando, por ahí para abajo seguimos. Eso es otro issue, pero mi problema es el infantilismo. El problema es que no nos damos cuenta de que estamos todo el tiempo, y si vemos las películas, que todo, los shows de televisión, los comediantes, hay un problema de infantilismo terrible y pues yo no quería participar en ese infantilismo. Yo sentía que el negocio de la música te quería en español, quiere empujarte a ser parte de ese infantilismo. He visto músicos que estudiaron conmigo, que los he visto infantilizarse para llegar al público. Para alcanzar la masa. Y pues yo simplemente no quería ser parte de eso y pues empezó esa serie de realizaciones que era como que, wow, pero este es más difícil, wow, esto. De momento mira así el problema completo y, oh my God, esto es un desastre. So, decidí que lo mejor que podía empezar a hacer era empezar a crear contenido que empezara a arreglar estos problemas. Entonces, pues mi primer proyecto mío fue el gran debate del planeta Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque pues yo llegué a la decisión que el rock en español era rústico y tenía los problemas que tenía, esencialmente por la falta de ciencia en la cultura popular latina. Y me di cuenta que casi no hay, en aquel momento, ahora hay un poquito más, contenido original en español científico para niños. Todas las cosas que habían eran traducciones de National Geographic, seguro, un voiceover. Seguro. Y entonces pues decidí hacer un concierto temático con las pantallas y con el video que contara la historia de la ciencia. Qué sencillo tú lo pones. Sí. Ignacio, no fue un concierto, fue una senda producción. Bueno, fue una producción. Vamos, porque no solamente hay ciencia, hay visuales que van con el contenido, obviamente, ¿verdad? Del libreto, ¿no? Porque tú lo dividiste en varias partes. Las canciones tenían la temática que hasta cierto punto te contaban esa historia de lo que visualmente estabas viendo. Todo estaba entrelazado y al final tú cuestionabas qué tú estás haciendo. No sé si lo conté como lo vi, así fue mi interpretación, ¿no? Sí.
Sí, básicamente el Gran Debate del Planeta Tierra es mi intento de empezar a crear una marca que hiciera contenido original en español que le sirviera a los maestros para preparar los corazones de los estudiantes para que cuando ellos llegaran al salón ya ellos supieran por qué le están enseñando esto. Yo siento que una parte, bueno, y me metí en la cosa de la educación y profundamente y hicimos pruebas con estudiantes. Bueno, ustedes fueron a universidades, ustedes fueron a middle school, seguro, ustedes seguro. fueron a high school, ¿sabes? Hicimos sí, la UPI, hicimos Fueron unos cuantos años muchas que pruebas, llevaste. Sí, estuvimos como 7 años en ese proceso. Y pues nada, empecé a experimentar con el rock and roll y con lo que llaman educación, pero para mí todo lo que nosotros hacemos es educativo, o sea, todo lo que nos entretiene es educativo y todo lo que es educativo nos tiene que entretener, porque si no, pues no vamos a quedarnos ahí, no vamos a estar pendientes. Empecé a contar, todo esto es la respuesta a tu pregunta, que qué me hace a mí especial o qué es lo que yo empecé a hacer que era diferente. Pues yo empecé a buscar las historias que pensaba que no se estaban contando, que eran importantes para el desarrollo del muchacho hispano, que eso incluye a Puerto Rico, ¿no? Y cuáles son las historias que no les están contando bien a estos muchachos. Y pues la primera que me di cuenta que no se está contando es la historia de la ciencia y la tecnología. Y empecé a trabajar en ese tipo de cosas. Después hice un proyecto que se llama Songs for the Fall of an Empire, porque también me di cuenta que una de las cosas que no estamos explicando bien, esto no se explica bien en inglés tampoco, la historia de la economía también es como un tema aburrido todavía, es como un tema como que... entonces pues hice un show conceptual, un álbum conceptual sobre la historia de la economía y de las deudas. Eso yo diría que es lo que me hace a lo mejor especial, que yo siempre estoy buscando historias que no se están contando. Por eso también nos metimos en lo que hicimos con el Canal 6. Qué bueno que lo traes, porque parte de lo que fue interesante, y aquellos que no lo hayan visto, son 6 documentales. Porque hay 2 proyectos, son pero... dos series de 10 documentales. 10 documentales. Son documentales cortos de término, son cápsulas. Seguro. Pero el formato es Pero espérate, no son... él las pone como si que fueran llama- capsulitas. Bueno, No, sí, son profundas. O sea, son unas cápsulas que cuando tú Sí. vienes a ver, wow. O sea, lo de Cristo de Lares, que lo estuve viendo, fue como que, oye, esto iba a ser en Camuy, no iba a ser en Lares. O sea, Sí. de momento te hace como que, wow. Sí. Cuéntanos cómo llega ese proyecto, porque nuevamente lo que me he dado cuenta contigo no solamente es que quiero determinar mi narrativa, sino quiero aportar a la educación. Te dan estos 10 documentales, cosas, ¿verdad? Famosas específicamente de que se celebran en Puerto Rico. Cuéntanos cómo fue ese proceso creativo, ¿no? Pues como parte de querer afectar la educación de Puerto Rico, cuando yo hago el Gran Debate del Planeta Tierra, pues primero trato de ponerlo en los canales comerciales, pero como decía educativo, pues todo el mundo rápido te dice el Canal 6. Entonces, pues llegué al Canal 6 a tratar de que me compraran ese proyecto, de que lo pasaran por el Canal 6. Y no convencí a la presidenta de aquel momento, pero le gustó lo suficiente que me llamaron para hacer otro proyecto que tenían en el momento. Tenían que hacer unas cápsulas de la historia de los días feriados, porque estaban cambiando la ley de los días feriados. Y pues me llamaron para hacer ese proyecto. Y como ese es un proyecto que también, pues como esa información que, como te diste cuenta, también hay muchas, en esas historias, hay muchas cosas que uno no sabe que son importantes hacerlas, pues. Hay verdades, ¿cómo es? Medias verdades, vamos. Hay un montón de cosas, sí, seguro. Entonces, pues, esos proyectos así siempre me gustan porque pues ayudan a que trafiquemos, yo digo, a que trafiquemos historias con high, not noise, pero con high signal, con carne, ¿no? Y pues así hicimos ese proyecto. Ganaron un Emmy. Ellos lo sometieron a un Emmy, que fue mi primer proyecto de televisión, y ganó un Emmy. Entonces ahí me llamaron para hacer otro que me gustó más todavía porque era información más, eran historias más oscuras y más difíciles todavía. Roberto Ramos Perea acababa de hacer un libro
donde él había recopilado la historia de un montón de poetas negros puertorriqueños que eran bien importantes, pero que nadie conocía. Eran un montón de nombres que eran totalmente unheard of. Y él quería hacer una serie de eso, y el canal me llamó para hacer esa serie, y ahí fue que hicimos Soy de una raza pura, y esa serie pues fue también otro gran placer. Y lo que pasa es que hacer videos, estos videos es bien interesante y te cambian, son procesos tú no entras a ese proyecto y sales igual, porque en el proceso de hacer del video tienes que estudiar, tienes que buscar la información, entonces básicamente y tu reporte al final es el video, pero son proyectos que son transformadores. Todos los videos que yo hago son proyectos transformadores, y, y fue un espectáculo poder conocer la historia de toda esta gente, y poder traerlo a video, y la responsabilidad que uno siente, porque en este mundo de video, imagínate, si tú no estás en YouTube, para los efectos tú no existes. Entonces Celestina Cordero no tenía... Hay personajes de esos que solamente teníamos una caricatura de la cara. Y Había cuidado. Sí, porque son de antes de la fotografía, Seguro. y a nadie le importaba, y no nos habían documentado hasta que Perea había hecho ese libro. So, era un reto más, era como subir 10 texts, ¿no? Porque tienes que inventarte 3 minutos de cómo vas a contar esta historia de una persona que solamente existe una foto, un dibujito de su cara. Eso es todo. Y no hay nada. Entonces, son proyectos que te transforman, y fue un espectáculo hacerlo. Pero así fue que llegamos a los proyectos de WIPR. Yo traté de que nuevamente te ganas otro Emmy. y ese se ganó otro Emmy, sí. Pregunta, ¿qué aprendiste del racismo en Puerto Rico? Basado en ese proyecto. Pues fíjate, yo no veía el proyecto como algo relacionado al racismo particularmente. O sea, sí te das cuenta que por muchas razones estas historias se quedan abajo, pero el problema es que en el caso de nosotros, yo te diría que estas historias se quedan más abajo porque uno de los valores que culturalmente no tenemos, que es por la cual yo me meto, es el de documentarnos. Si tú lo miras bien, no solamente no tenemos documentales de estas personas negras que nadie conoce, nosotros no tenemos un documental reciente de ninguna figura importante de nosotros, aparte de 2 o 3 que han hecho en los últimos años, como hicieron uno de Betances, pero no hay un documental de Ferrer, ni de Luis Muñoz, el lado que sea y la filosofía Seguro. que sea. Ni de Sí, de los líderes recientes. ni de eso. Aquí tú le preguntas a la gente, no sabe quién es 4 gobernadores atrás. Eso es parte de los hoyos que tenemos culturales, que no tenemos valor por la documentación. Y el colonizador, eso es una diferencia esencial entre el colonizador y el colonizado. Parte del orden es que el colonizador sabe la importancia de tener control de la historia, y coge control de la historia rápido, y establece su narrativa. Y como nosotros todavía no entendemos esto, porque todavía no hay una compañía que se está dedicando hacemos otras historias, viene gente de afuera a contar las historias de ellos con nuestra gente en nuestros sitios, pero aquí nadie todavía tiene un proyecto para empezar a documentar nuestras figuras históricas organizadamente. Hay 2 o 3 cosas sueltas, pero nada organizado. Nuestra literatura, no hay una compañía que se dedique a hacer la charca en una serie para Netflix, o hacer todo eso. Nosotros no tenemos esa conciencia todavía. Eso es parte de ese infantilismo narrativo que yo me di cuenta. Entonces, pues, yo decidí empezar a tratar de hacer mi parte, que es empezar a documentar, a empujar a todo el mundo a que haga documentales, a documentar mi historia, porque obviamente si tú le dices eso a la gente, tienes que ser ejemplo. No puedes predicar la moral del calzoncillo. Entonces, yo no puedo estar diciendo a todo el mundo que hagan documentales y tengo documentales míos. So, eso fue lo que otra de las razones por la cual decidí empezar a hacer eso. Y eso es parte de mi proyecto constante. Yo todavía estoy trabajando en eso, y estamos trabajando en educación, unos proyectos profundos. Pero yo siempre estoy tratando de urgir a todo el mundo a que documentemos, a que hagamos documentales, porque el documental para mí o para más es el libro del futuro en este momento. Gústenos o no, lo que no está en un documental va a llegar a menos gente, y a nosotros necesitamos que
particularmente los jóvenes, conozcan las historias que han pasado aquí, las cosas buenas y las malas que han pasado en nuestra historia, porque nuestras luchas son como son y porque estamos donde estamos. Entonces, para mí el problema, en este caso, el problema es mucho más allá que el racismo, es un problema cultural bien profundo. Y por eso es bien difícil, porque requiere mucha humildad, poder verlo, requiere alejarnos de los complejos que nos instalan como gente, esa idea que no tenemos historia. O sea, todo el mundo tiene historia, si tú existes, nada más estar vivo, te hace una historia. El problema no es que no tenemos historia, el problema es que no tenemos valor por documentarla, no tenemos Bueno, valor tenemos historia, lo que no tenemos es no la tenemos documentada en un orden. No tenemos la madurez para entender la importancia de organizarla y organizarla. Tenemos el equipo técnico, tenemos el equipo tecnológico, tenemos buenos directores, tenemos todo, pero no tenemos el big picture de organizarnos para hacer eso. Y ese mismo problema lo tenemos en todo, por esa infraestructura no tenemos we don't have the big picture. So, siempre estamos resolviendo problemas chiquitos. En lo micro. Pero no estamos, nunca vemos el macro. ¿Dónde nos vemos en 30 años? ¿Dónde tú ves a Puerto Rico en 40 años? ¿En dónde? Ese tipo de cosas no. Ahí yo creo que eso es parte de lo que yo llamo nuestro infantilismo narrativo, porque la madurez narrativa te permite ver más allá y eso es parte de lo que nos falta. El mundo de los negocios, específicamente en la música, ¿verdad? O en las artes, estás en las artes en muchas áreas. Tú compones, haces obviamente, ¿verdad? Estos proyectos de documentales, haces la música, 20 años, después de 20 años haces, ¿verdad? Lanzas un nuevo disco. Cuando estoy viendo Anormales, el documental, veo que expertos en la música te consideran a un rockero genuino, ¿verdad? Entiéndase que llevas la música del rock como se constituyó, ¿verdad? O como las generaciones anteriores que tú la llevaban, o sea, llevando un mensaje, llevando unas líricas y como bien tú decías ahorita, una matemática, ¿verdad? Que es genuina. De hecho, uno de ellos decía que dentro de aquí 20, 30 años van a ver este nuevo disco como una joya, ¿verdad? El musical. No lo dije yo, no lo dijiste tú, lo dijeron, ¿verdad? Unos expertos. Gente que me quiere mucho. Gente que le pagaste. No, pues el cheque llega. No se preocupen. Cuéntanos, porque realmente si nos adentramos en documentar cosas es para dejar un legado. Si el mundo de los negocios te enseñó, ok, ¿cómo voy a hacer dinero? Porque necesitas hacer dinero de alguna forma, ¿no? Hay que sobrevivir. Así que decidiste combinar varias pasiones. La música, el documental o tener la parte histórica, ¿no? Para futuro, pero a su vez también desde tu perspectiva, ¿verdad? Utilizando la ciencia, los hechos y no simplemente el populismo, que lo podemos decir, ¿verdad? Los chiquitos. ¿Cómo tú ves ya una transformación en los artistas y en el mundo digital o en el mundo en donde la gente ahora está documentando en las redes sociales o están, ¿verdad? Su narrativa la están controlando? ¿Cómo tú ves eso? Yo diría que hay progresos y atrasos. Okay. Como todo, lo que ha pasado en los últimos 20 años ha tenido cosas buenas y cosas malas. Definitivamente estamos mucho más conscientes del cuento. O sea, yo siento que yo le hablaba a mis amigos, gente que conocía hace 10 o 15 años del cuento y eran como que me miraban como no que la cosa es el cuento. Pero ahora, los últimos 5 o 6 años, el cuento como principio y el mark y el branding, ahora están estas palabras de your story y el branding, ahora eso está más duro. Y eso son cosas que yo vengo tratando de entender porque están atadas a las comunicaciones y a la música. Por ejemplo, una de las cosas que del rock and roll, que son principios bien fuertes en el rock and roll y no los ves tanto en el mundo de acá. El logo de una banda es ultra importante, porque el logo le da lógica gráfica, ahí viene lógica del logo, a
a la entidad. Entonces, por eso Kiss, por ejemplo, Ujú. ese logo va bien grande, es una cosa que ellos, el mundo anglosajón entiende, por eso usan banderas, la simbología de ellos es bien fuerte. Eso es una parte esencial del rock and roll. Y de todo, y de good storytelling, que es lo que al final Kiss es una mitología, Iron Maiden es una mitología, y todos tienen sus logos. O sea, esa parte del logo ellos lo entendían súper claro. Y todas esas cosas van juntas y va con la música. Bueno, entendían tan claro que hasta se vestían Bueno, de una era forma. un brand. They created a brand before Se- branding was a thing. They created a brand. Ellos se pueden morir. Ellos ya tenían Sí, el branding antes de lo que seguro, nosotros hicimos el branding. seguro, sí. Sacaban ¿cómo es? Alegadamente Cada sangre. canción tenía un stage act. En una Exacto. canción sacaban sangre, en una canción la guitarra. Sangre no, la guitarra- líquido rojo. Sí, Ajá. sí. En una canción la guitarra explotaba, en una canción salían volando. Ellos entendían eso hace tiempo. Esos son valores de lo que yo llamo el colonizador entiende esos principios. Y eso es lo que el colonizado entiende menos, que permite que el colonizador haga lo que hace. ¿Tú crees que ¿verdad? Y no sé, desde la perspectiva tuya de músico, que llevas más que muchas personas, el reggaetón es un efecto de ser colonizado? Pues yo diría que en muchas formas sí, pero igual siempre es la lucha de todo. Yo diría que la parte colonizada es muchos de los valores que enseña, o sea, esto de los carros y esos De las son, prendas. esos no son valores jíbaros, esos no son valores que vienen de nuestra cultura latina, eso lo aprendieron viendo cosas anglosajonas. ¿El rap? Por eso es bien extraño cuando algunos tíos dicen, no, que si los gringos no hay que hacerle caso y después salen con carro y con cadena. ¿Y dónde tú aprendiste eso? Eso lo aprendiste en... ¿En qué película? Después se meten en la lucha libre. ¿Dónde es la lucha libre? Eso no es... ¿De eso no Estados es, Unidos? seguro. Entonces, este es un punto que ya todo el mundo habla un montón de lo que era, pero yo diría que el valor por el dinero y por esas cosas, esos no son valores de nosotros. El valor por eso no son nuestros valores. So, sí, yo diría que, y yo creo que, y mayormente su infantilismo narrativo, el hecho de que el reggaetón en general es moralmente, está en bancarrota todo el tiempo moralmente, no hay nada, o hay como 1% que son cosas que yo le pondría a un hijo mío. Okay. Yo creo que eso es señal de colonización. Para mí, en un nivel personal, lo primero que tú haces para descolonizarte es coger control de tu historia, de tu narrativa. Y hasta ahora yo no he visto, aparte de 2 o 3, a lo mejor pues, Bicosí, 2 o 3 bien arriba, el resto es una tragedia intelectual y moral. O sea, no veo cómo alguien puede justificar de alguna forma que hayan canciones por ahí sonando, que si nalga para aquí, nalga para allá, yara, yara. O sea, como no veo la justificación ni social ni económica, que son gente del caserío, no. O sea, no veo dónde es bueno que eso esté de momento, salga a un sitio pequeño y lo pongamos en los micrófonos. Y no es que sea una parte de, el problema no es que todo debe existir, es que al que le preocupe la diversidad y la inclusividad, si tú miras los charts de música latinos, el top 20, hace 20 años por lo menos, es casi completo reggaetón. Esa falta de diversidad a nadie le importa, y sabemos que en Puerto Rico hay mucho más que reggaetón, pero el top 20 es así hace 20 años. Esa es una diversidad que yo creo que deberíamos tratar de hablar, porque es una diversidad que afecta todos nuestros medios, lo que la gente pone en los carros cuando me paran la luz. O sea, Nuestro día a día. Nuestro día a día. Yo creo que es una tragedia intelectual. Yo creo que estamos en los dark ages. Si tú me preguntas a mí, en los dark ages de la cultura popular latina, aunque yo sé que la gente piensa que estamos en un momento dorado,
Cuando pase el tiempo, yo espero que podamos ver todas las barbaridades que hemos tirado allá afuera y espero que haya un pullback. No sé si lo haya, pero yo por lo menos tengo esperanza. No sé cómo puede seguir este camino sin que estemos peor y peor y peor. ¿Qué el Ignacio de hoy, qué le diría al Ignacio de hace 20 años atrás en cuanto a la parte de negocio, ¿verdad? De esto. Y cuando digo negocio, ¿verdad? Como empresario, porque cuando tú eres músico, tú eres un empresario. Run back, go back. ¿Sabes qué le diría? Porque cuando te lanzaste a músico eras empresario sin saberlo. Vamos, ¿sí o no? Sí, no. Si yo llego a saber ahora, antes lo que sé ahora, ¿Qué le diría? Yo creo que me hubiera quedado en casa y hubiera sido otra cosa, porque cuando tú empiezas un camino como este, y de seguro le pasa a todo el mundo que está en una situación como la mía, tú no sabes todas las cosas que va a incluir el camino y ahora con el tiempo tú lo miras y lo puedes masticar mejor, pero si tú me llegas a decir, o sea, por ejemplo, si tú me llegas a decir, mira, vas a empezar a hacer música, pero a los 15 años vas a ganarte un Emmy. What? ¿Por qué? Si yo soñaba con Grammy. Bueno, un Emmy y de un documental, ¿sabes? Exacto, yo escribo canciones, Yo quiero un Emmy de música. Yo soñaba con Grammys, no con Exacto. Emmys. Es la vida como te lleva a diferentes sitios y a diferentes cosas, pero creo que, lo que te estaba diciendo, entérate de que al final del día tú estás tratando de ser un cuentista, el cuento es tu modelo a entender, esos principios los puedes aplicar a cualquier arte, esos son los principios de todo lo que nos entretiene, de todo lo bueno y lo malo, y eso es lo que tienes que entender, que tú, más que un músico, estás tratando de convertirte en un storyteller, consummate storyteller, en un cuentista completo. Si supieras que me estás dando una idea y después lo hablo con Gaby y contigo, vamos a hacer un masterclass de esa ecuación. Eso sería chévere. No por último, porque último es cuando nos vayamos, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para dejar en la posteridad y preguntarle si fueras a describir a esta persona, que te voy a decir el nombre, ¿qué dirías? ¿Qué significa para ti Yolanda? Yolanda. Yolanda es la lección de amor más grande que yo he visto. Y si no fuera por ella, todo ese viaje que te acabo de contar probablemente no hubiera sido posible, porque requiere un gancho a tierra, requiere volar de esa forma y hacer lo que yo puedo hacer. Requiere que alguien que alguien en el mundo real esté anclado ahí y que no te deje irte muy lejos y que entienda que tienes que estar en ese espacio en el medio. Y Yolanda, como todas las personas que la conocen, es todo eso, y al que la conoce al nivel que sea, yo que me despierto todas las mañanas con ella, le puedo decir que eso y 300 cosas más. Así que es la lección más grande de amor que yo recibo todos los días. Es Yolanda, yo te diría. El legado de Ignacio Peña va a estar documentado gracias a que te encargaste de eso. ¿Qué tú le dirías a esas personas que quieren incursionar en el mundo de la música, verdad? Posiblemente fueran a Berklee igual que tú, están en la Escuela Libre de Música. O sea, ¿qué tú le dirías a esa nueva generación que tienen y disculpen, ¿no? La paja mental que me voy a hacer famoso mañana, cuando el porcentaje es punto yo no sé qué, ¿verdad? Para como tal. ¿Qué tú les dirías? Lo mismo que te puedo decir, lo que va a abrirte las puertas es que entiendas que al final del día lo que tú en realidad te gusta son los cuentos. Si eres un humano con un cerebro, eres socialmente lo que llamamos un homo narrans. La gente no sabe mucho tampoco, que
biológicamente somos Homo sapiens sapiens, pero sociológicamente somos Homo narrans, animales que narramos. El cuento está en el centro de nuestras comunicaciones desde las cuevas. Y por lo menos a mí lo que me ha permitido flexibilidad, moverme, poder cambiar, ajustarme, es que entendí siempre que la música era solamente un lane de como 5 que el cuento domina y que tenía que tener la flexibilidad para poder moverme. ¿Cuál es el cuento que estoy contando? ¿Cuál es la historia? Y que eso es principalmente el norte, no es la guitarra, no es la música. Y eso es lo que te va a abrir más caminos si quieres estar mucho tiempo también en el negocio del entretenimiento o de las comunicaciones. Eso es lo que yo le diría, que se dediquen a entender la física del cuento. Y con eso empiezas a contar tu historia. Y que cuenten su historia. Eso es súper importante, que no hay proceso más curativo y no hay terapia más pura que el que tú te sientes a contar tu historia. En esencia, eso es lo que hace un psiquiatra cuando usted lo visita. Él ve su historia y lo ayuda, él detecta unos puntos de tensión donde usted percibe su historia de unos puntos que no son saludables o que son muy tensos, y él busca la forma de reinterpretar esas partes de su historia para que usted pueda bregar mejor con esos puntos tensos, que es lo que hace un masajista también. Tú te sientas, busca unos puntos tensos. Al gran Gerardo. Al gran Gerardo, el seguro. Santor. Seguro. Busca unos puntos tensos y trabaja para aliviar ¿Seguro? esas tensiones. Eso yo le diría, cuente su historia, y esa es la mejor terapia que usted puede tener. Ignacio, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu conocimiento y agradezco obviamente que seas parte nuevamente de Hackeando la Mente, donde aspiramos a eso, aspiramos a capturar historias de gente ordinaria con una vida extraordinaria como la tuya. Así que te agradezco, muchas felicidades nuevamente, ¿verdad? No solamente con todos los Emmys, sino por estar comprometido con la educación, por estar comprometido con Puerto Rico, con el mundo y sobre todas las cosas por poder tu granito de arena a que las personas puedan abrir la mente y puedan ver otras alternativas que no solamente el populismo. Seguro, ¿no? En realidad es mi privilegio y el que se beneficia honestamente soy yo, el que siempre sale transformado soy yo. Es un win-win, lo que llaman ¿Seguro? un win-win. Es bien cool. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes por sintonizarnos y gracias por escucharnos en las redes sociales, ¿verdad? Y en las plataformas de audio. Este es otro capítulo más de Hackeando la Mente. Hasta la próxima.